Segunda parte del video de Júpiter, en donde vamos a seguir con el recorrido por los signos restantes. Nos quedaba ver desde Libra hasta Piscis, recordando esto, ¿no? De lo armónico, lo inarmónico que puede representar el simbolismo jupiteriano en sí. Es un planeta que tiene que ver, ¿no? Con la expansión, con el crecimiento, con el saber también, con explorar nuevos horizontes, no quedarnos varados en lo mismo, en lo viejo conocido, pero siempre hay que ser conscientes de que un trabajo saludable con lo jupiteriano implica también una interacción saludable entre Júpiter y Saturno. Decimos que pueden ser los dos grandes maestros en nuestra vida, pero los dos nos enseñan desde maneras o desde perspectivas diferentes. Júpiter es el saber que viene sin demasiadas restricciones, demasiados límites, demasiados esfuerzos exacerbados. Las puertas se nos abren fácilmente desde lo jupiteriano, mientras que desde Saturno hay mayor esfuerzo, hay mayor dedicación, pero son conocimientos que solamente podrían venir desde esa perspectiva, ¿no? Desde esforzarnos para obtener algún tipo de logros. Entonces hay una dinámica muy interesante que se debería establecer entre lo jupiteriano y lo sagitariano. Podemos decir que son dos grandes maestros en nuestra vida que nos enseñan muchísimo a nosotros, pero también se enseñan muchísimo entre sí. Podemos pensar que Júpiter le enseña a Saturno a disfrutar un poco más de la vida, relajarse, crecer desde una perspectiva más relajada, más distendida, entendiendo que en la vida no todo tiene que ser esfuerzo, no todo tiene que ser postergación del bienestar actual en pos de objetivos ulteriores, ¿no? En cambio, y Saturno puede contribuir y le puede enseñar a Júpiter esto de hacer realidad, plasmar esas utopías que podrían surgir desde una perspectiva puramente eh, jupiteriana, puramente expansiva, etcétera. Para eso también vamos a valernos un poco en este video, después lo vamos a explorar. En el libro, en mi libro que edité hace poco, acá lo tenemos, Astrología Creativa, en donde vamos a ir viendo, es interesante el libro porque, bueno, no por más allá que lo escribí yo, pero me parece interesante lo que puede llegar a aportar esto de la dinámica que se da entre lo mercurial y lo jupiteriano. Podemos pensar de la parte Mercurio al todo Júpiter. Cuando hablamos de la parte, hablamos de los componentes de una carta natal, por ejemplo, tomados desde una perspectiva descontextualizada, desintegrada dentro de la totalidad de la carta. En cambio, Júpiter nos permite una comprensión holística, una comprensión integrada, una comprensión global de lo que está implícito en una carta natal. Acá tenemos, por ejemplo, a la mía. Bien, tenemos estos factores presentados de manera disconexa. Por ejemplo, las fórmulas que se suelen encontrar en los manuales de astrología, ¿no? Júpiter en tal signo igual tal cosa, Venus en Aries igual tal otra, Venus en casa 8 igual tal otra. Pero, digamos, si tomamos esos saberes de manera desconectada, no vamos a saber de qué va la persona o cuál es el potencial de esa persona, ¿no? Digamos que los factores tomados de manera aislada no nos van a decir mucho. Obviamente que los tenemos que tomar porque están ahí, pero tenemos que aprender a conectarlos, a interconectarlos con el resto de los factores. Por ende, cualquier trabajo que nos ayude a integrar estos factores puede ser válido. Y bueno, en mi libro trato de hacerlo, en donde por un lado les ofrezco, digamos, o les explico de cuál es el simbolismo de cada uno de los 12 signos, de los planetas, de las casas, de los aspectos mayores. En el capítulo final integramos un poco todos esos factores en un análisis de la carta natal en su conjunto, pero en cada uno de los capítulos vamos a insertar a cada uno de los factores dentro de esta interacción con el resto. Y después, bueno, más adelante en el video vamos a ver de qué manera Júpiter, digamos,
nuestro Júpiter puede llegar a participar en sintonía con el resto de los planetas. También hablamos de algunas cuestiones inarmónicas, algunas cuestiones armónicas, ejemplos puntuales, bueno, que atañan al Júpiter en cuestión, ¿no? Vamos ahora sí a comenzar con el recorrido. Vamos a ver qué puede llegar a pasar con Júpiter en Libra. Acá es muy interesante Júpiter en Libra porque se da una suerte de paradoja, si se quiere. Libra es un signo, si se quiere, venusino, obviamente, porque Venus rige el signo de Libra, pero también saturnino. Saturno se exalta en Libra. Por lo tanto, cuando hablamos de esto del equilibrio, de que nada se salga de la norma, que nada sobresalga, cualquier cosa que rompa ese equilibrio puede ser cuestionable. Saturno tiene mucho de esto, ¿no? Por eso Saturno también es la ley. Y Libra se asocia con la balanza, que también podríamos asociarla con la justicia. Es decir, en Libra hay un balance. Y en este sentido, al ser un signo que podría ser asociado a lo saturnino, Júpiter tal vez no se sentiría tan a gusto, por un lado, pero por el otro, por eso hablamos de la complejidad del simbolismo. Libra es un signo de aire, es un signo de cualidad primitiva cálida, de polaridad yang, ¿no? Va hacia afuera, socializa, conecta con los demás, desde una perspectiva extrovertida, si se quiere. Eh, y por ende hay algo de el afuera, de ir hacia el exterior en búsqueda de los otros. Y Júpiter también tiene algo de eso, ¿no? Júpiter viaja, Júpiter va hacia el afuera también. Entonces pueden llegar a conectar bien estos dos factores, pese a que Libra también se asocie con los saturninos. Sería una buena síntesis Júpiter en Libra, ¿no? Júpiter expande hacia el afuera, puede expandir el vínculo o la sociabilización, si estamos hablando de un signo muy vincular como es Libra, eh, pero bueno, con la sobriedad que le puede aportar este tono saturnino propio del signo. Así que bueno, ahí tenemos un aporte interesante. Podemos pensar que si tenemos Júpiter en Libra, esa expansión en nuestra vida podría llegar a venir desde actividades como eh, la estética, las artes clásicas, lo vincular propiamente dicho. Hay muchos astrólogos que conozco que tienen Júpiter en Libra que se dedican a lo que se llama sinastría. La sinastría es la comparación de dos o más cartas para establecer algún tipo de punto vincular, para ver también las vías de resolución de ciertas problemáticas que pueden existir en el ámbito de la pareja. Bueno, Júpiter en Libra podría ser fantástico para ese tipo de actividades. También, obviamente, para actividades relacionadas con lo legal. Abogados, jueces. Júpiter en Libra es un poco la aplicación del ideal de la ley en cuestiones concretas que ayuden al balance o al equilibrio de la sociedad. Así que puede ser un Júpiter fantástico para crecer desde esa perspectiva. Así que bueno, ahí tenemos un aporte interesante que puede dar Júpiter en el signo de Libra. En Escorpio también es interesante de manera muy diversa, ¿no? De la libriana, porque Escorpio es un signo de agua, un signo mucho más conectado con el núcleo emocional más profundo. Por lo tanto, Júpiter en Escorpio podría ayudarnos a establecer un cierto crecimiento en nuestra vida desde actividades, por ejemplo, terapéuticas, psicoanalíticas, de sanación en general. Una sanación que no tan ligada, por ejemplo, a la medicina tradicional, pero sí, por ejemplo, la sanación que podría surgir del chamanismo, ¿no? O de lo esotérico, de la mediumnidad, el contacto con lo profundo y también una ayuda hacia el otro o una protección desde esta perspectiva casi visceral que aporta lo escorpiano. Eh, También, si lo tomamos como que Júpiter puede expandir el simbolismo del signo en el que se haya presente, si tenemos Júpiter en Escorpio, ligado obviamente que también hay que tener en cuenta el signo de nuestra luna, el signo de nuestro Venus, pero podría expandir esta emocionalidad
a niveles extremos, a niveles muy marcados. Imaginemos, sobre todo acá, poniendo en juego los aspectos astrológicos. Una luna en Escorpio en conjunción a Júpiter podría ser una persona que tenga una emocionalidad muy acentuada, muy ampliada, ¿no? Para bien o para mal. Eh, pero puede aportar muchísimo y también puede aportar para transmitir conocimientos, saberes profundos, o saberes ocultos del ocultismo, qué sé yo. Pero tal vez no para una cuestión tan superficial o de una persona que enseña cosas triviales, si se quiere. Escorpio va bien, bien, bien al hueso, va bien a lo profundo, y un Júpiter en Escorpio. Podríamos hablar de un profesor también, por ejemplo, si tomamos la figura del profesor con una figura asociable a Júpiter, un profesor que nos mira con su mirada a rayos X y se va hacia las esferas más eh, profundas, tal vez a veces incluso tabúes. Se puede llegar a meter en temas que otros académicos tal vez no tengan tanto, no estén tan animados a abordar. En cambio, Júpiter en Escorpio tal vez sí, se mete de lleno. Se mete en la pileta hasta las últimas consecuencias. Así que bueno, ahí también hay un aporte interesante que puede dar este Júpiter escorpiano. Júpiter en Sagitario. Acá, por primera vez, dentro de estos signos que vimos hasta ahora, entramos en el Júpiter en regencia. Vamos a ver que Júpiter también rige a Piscis, el regente tradicional de Piscis. Más allá que el moderno es Neptuno, pero el regente tradicional es Júpiter. Pero Júpiter y Sagitario obviamente que se llevan perfectamente bien. Hay una total sintonía entre este simbolismo jupiteriano de la transmisión de saberes, de la expansión, de la exploración del mundo. Júpiter se aboca a esos asuntos, Sagitario también, o sea que maridan bien estos dos factores. Eh, Claramente, Júpiter en Sagitario, teniendo en cuenta su posición por carta, por casa o por aspectos, si es que está bien aspectado, si es que está bien situado en nuestra carta natal, podría oficiar como una suerte de ángel protector, si se quiere, ¿no? Como una suerte de comodín, de factor que promueve, digamos, que caigamos bien parados ante las problemáticas de la vida, como los gatos, ¿no? Que se dice que siempre caen de pie. Bueno, Júpiter en Sagitario podría favorecer eso. Obviamente que hay que tener en cuenta un montón de factores en la carta, pero si ese Júpiter está bien aspectado o en una buena posición en la carta natal, podría favorecer a una cierta, si se quiere, fortuna en nuestra vida, por lo menos protección. Obviamente que da para crecer en asuntos como los ya mencionados, lo académico, los viajes, lo religioso, lo filosófico. Eh, digamos que un Júpiter en Sagitario puede ser más propenso a esto de salir de la zona de confort e ir en búsqueda de los saberes más que se dan más allá que otros tipos de Júpiter, ¿no? Es un Júpiter totalmente abierto a estos nuevos saberes, así que está bueno tenerlo en cuenta. Eh, Pasando a Júpiter en Capricornio, acá tenemos una situación muy disímil, ¿no? Porque nuevamente encontramos un Júpiter en un signo en donde no se halla tan a gusto. Podemos pensar, ya lo habíamos visto en el video anterior con Júpiter en Virgo. En Capricornio Júpiter estaría en caída. El ejemplo que habíamos dado con Júpiter en Virgo es de esto del globo, que se quiere expandir de manera ilimitada, pero está como en una suerte de caja que lo limita, y que ese globo se puede expandir hasta cierto punto. En Capricornio pasa algo similar a lo que habíamos marcado en Virgo. Tal vez lo bueno que puede aportar este Júpiter en Capricornio, que me parece un aporte muy interesante, es esto de sacarnos de este estado de utopía, ¿no? Como la utopía de Tomás Moro. Y ahora vamos a hablar de esto.
sacarnos de este estado de utopía, bajarnos a la realidad y hacer factibles nuestras fantasías más alocadas, ¿no? Capricornio es el que nos dice, bueno, si tenés algún sueño, si tenés alguna motivación, ponete a trabajar, ponete las pilas, empezá de a poquito a tratar de darle forma y encontrar una manera de concretar esto. Sagitario podría llegar a perderse en utopías, ¿no? En esto de qué bello sería. Acá viene el libro de la utopía de Tomás Moro, que, bueno, el autor marca o nos presenta una sociedad utópica precisamente, una sociedad idílica, perfecta, que funciona de manera impecable, pero que al final nunca se termina concretando, ¿no? Queda en el plano de la ilusión, de la fantasía, pero nunca se concreta. Eh, Capricornio nos va a decir que a veces para llegar a un estado organizativo de la sociedad, que sea factible, que sea operativo, es necesario salirnos de ese estado de la ilusión impecable y ensuciarnos las manos, ¿no? Ponernos a trabajar con cosas que a veces pueden no ser tan gratas, pueden resultar difíciles. Esto a veces, lo que nos dice Capricornio es que si queremos, por ejemplo, arreglar nuestra casa, tenemos que ahorrar porque no tenemos los medios, queremos hacer una reforma importante. Bueno, mientras estamos ahorrando, tal vez no nos podemos ir a comer a los mejores restaurantes o no podemos gastar el dinero de manera ilimitada, pero al final vamos ahorrando, pagamos los arreglos y tenemos un hogar más grato en donde vamos a poder vivir el resto de nuestra vida, tal vez de una manera mucho más placentera. Pero para eso hubo que dedicarle unos meses a no gastar, a no despilfarrar. De hecho, el despilfarro podría ser una activación inarmónica de lo jupiteriano. Y bueno, tal vez un Júpiter en Capricornio nos dice, nos da las herramientas para poder realizar estas reformas en nuestro hogar, eh, restringiendo un poco el gasto excesivo, restringiendo un poco la tendencia hacia el despilfarro. Entonces tal vez Júpiter en Capricornio, que no parece a priori tan benefactor, ni tan expansivo, ni tan global, nos pueda servir para esto, para canalizar un crecimiento que sea sustentable, que sea viable. Así que bien, yo conozco mucha gente con Júpiter en Capricornio que tiene un buen pasar y que tiene una vida que podríamos decir abundante, pero que se consiguió a través de precisamente tener los pies sobre la tierra e ir de a poquito construyendo. Lo que se dice, ¿no? Roma no se construyó en un día. Bueno, Júpiter en Capricornio nos va a decir eso. Roma no se construyó en un día, pero se construyó a lo largo de sucesivos días de estar agregando un granito de arena a la construcción de Roma y finalmente cuando nos queremos acordar tenemos una gran ciudad. Así que bien por Júpiter en Capricornio en ese sentido. De hecho, en el libro precisamente hablo de el despilfarro como una de las posibles expresiones inarmónicas de Júpiter de Júpiter en general. Y Júpiter en Capricornio puede atenuar ese impacto. Les voy a leer un poco lo que dice respecto al despilfarro antes de pasar a Júpiter en Acuario. A nivel inarmónico puede tender, por ejemplo, al despilfarro. En su afán de expandirse cada vez más, puede no ser consciente de que, para gastar 100, debemos tener 100. Si solo tenemos 20 y gastamos 100, nos endeudamos y en ese sentido Júpiter podría generar una suerte de onda expansiva de deudas, descontrol, falta de límites, excesos, que terminaría ocasionando más problemas que soluciones. Acá se ve esto, que si exacerbamos y acentuamos demasiado esta vorágine por crecer, expandirnos ilimitadamente, gastar como si fuéramos los reyes de Inglaterra, pero no lo somos, bueno, en algún momento nos vamos a endeudar y se nos va a venir el Saturno. Se nos va a venir, si de repente gastamos 1000 y tenemos 10, bueno, de repente vamos a tener deudas y esas deudas van a ocasionar tal vez que tengamos que resignar cosas en nuestra vida cotidiana y tengamos que
paradójicamente meternos en un plano ultra saturnino. Entonces mejor no, mejor gastar y expandirnos de manera previsible, de manera sustentable, ¿no? Bueno, acá digo, por lo tanto, pese a esa voluntad de expansión y bienestar ilimitados, paradójicamente terminar cayendo en una dinámica saturnina de restricciones, por ejemplo, tener que tomar un trabajo poco grato, exigente y de bajo sueldo, solo para poder pagar esas deudas, ¿no? Por la desesperación de que se nos viene la noche, sino. Es decir, que la sobriedad con la que encaremos lo expansivo resultará fundamental. Y acá es donde Saturno, o en este caso Capricornio, puede ayudar a esa sobriedad para encarar lo expansivo de una manera sustentable, armoniosa, etc. Así que no son todas malas, de hecho son muchas buenas las que puede aportar un Júpiter en Capricornio. Pasando a Acuario, también es interesante porque Acuario no deja de ser un signo saturnino también. El regente tradicional de Acuario también es Saturno. Después, cuando se descubrió Urano en 1781, se le asignó la corregencia de Acuario, pero en la primera, no solo en la primera parte de la astrología, de la etapa, los inicios de la astrología, sino hasta bien entrado el siglo XVIII, o sea, casi toda la historia de la humanidad, Acuario estuvo regido por Saturno también. Entonces hay algo de también sustentable, realista en lo acuariano, aunque nuevamente con mayor afinidad con Júpiter porque de vuelta, Acuario es un signo de aire, un signo que va hacia el afuera, un signo de cualidad primitiva cálida, de polaridad yang, ¿no? Hacia el afuera. Cuando hablamos de Libra, no sé si dije yang o yin, pero es yang. Es yang. Bien. Es esto de. Es una combinatoria interesante, Acuario, porque nos puede dar la capacidad de crecimiento, de expansión, pero con mucha afinidad con el simbolismo jupiteriano, pero siendo más previsibles, más realistas, con una visión un poco más concreta respecto de asuntos puntuales de la vida. Así que es muy interesante, es una síntesis muy copada la que puede dar Júpiter en Acuario. Obviamente también podríamos llegar a crecer o podría ayudar a nuestro crecimiento en actividades como las tecnológicas, la robótica, también cualquier actividad creativa, innovadora, poco convencional, propio del simbolismo acuariano, la astrología también, ¿no? Júpiter en Acuario podría dar para astrólogos que crecen en su profesión desde activar ese simbolismo acuariano como puede ser alguna expresión de lo astrológico, ¿no? La astrología y Acuario se llevan muy bien. También podría dar para personajes acá en lo inarmónico excesivamente extravagantes, pero porque sí, o gente que disrumpa un orden establecido, un orden dado, pero sin la perspectiva de crecimiento o de evolución de la humanidad. Evolución de la humanidad. Podemos pensar que el Acuario inarmónico rompe con cualquier cosa porque sí. Sería el rebelde sin causa porque sí. La palabra porque sí podría ser asociada al Acuario inarmónico, mientras que el Acuario armónico rompe con cosas que deben ser rotas, ¿no? Cosas que sí o sí tienen que ser modificadas porque es como una suerte de falla en la dinámica de la sociedad que debe ser modificada porque si no la sociedad va a caer, ¿no? Entonces Acuario puede ir revisando leyes caducas, cosas que ya no rijan o no deban regir y buscar la modificación de esas cuestiones. Ese sería el rebelde con causa, que sería un enfoque armónico de lo acuariano. Así que bueno, Júpiter en Acuario puede dar para nuestro crecimiento en esas cuestiones, por ejemplo. Y por último, tenemos a Júpiter en Piscis, nuevamente un Júpiter que se lleva bien con el signo en cuestión. También Júpiter siempre a lo largo de la mayoría de la historia de la astrología
fue el único regente de Piscis. Luego, en el siglo XIX, cuando se descubrió Neptuno, se le asignó la corregencia del signo. Pero Júpiter y Piscis se llevan bien porque Júpiter tiene que ver con la expansión y Piscis se expande para todos lados, ¿no? Piscis es el signo más ligado al todo, a la totalidad, al universo, a todo, ¿no? También, obviamente, en este caso, la expansión se da desde un plano emocional, al ser un signo de agua, mientras que en Sagitario la expansión era fogosa, porque Sagitario es un signo de fuego. Es decir, en Piscis se pueden expandir las emociones, lo emocional, el servicio universal, ¿no? Esto de Piscis es un signo que de alguna manera se entrega a los demás, deja de lado el yo, se entrega a los otros, o al todo, o al mundo en general. Eh, Júpiter en Piscis puede dar para personas que se aboquen a estas tareas de servicio, de ayuda, que puedan crecer, puedan sentirse en un ámbito pleno desde esta perspectiva ayudadora, de servicio a los demás, dada a los demás, etc. También podría dar para excelentes músicos, ¿no? O gente que se expanda en una carrera musical, una carrera artística, la sensibilidad propia de lo pisciano, etc. Júpiter en Piscis puede dar para un crecimiento en esas cosas que trascienden lo puramente material. Las energías sutiles, lo esotérico también, lo extrasensorial, puede aportar muchísimo en ese sentido, un Júpiter en Piscis. Bien, y para terminar, de vuelta apelando a mi libro, acá lo muestro, salió hace poco, está disponible en la mayoría de las librerías del país, también en otros países. Después me pueden preguntar si viven en otro país y quieren ver cómo conseguirlo. Pero bueno, terminamos con una propuesta que yo hago en el libro que se llama Juegos Astrales, en donde invito a trabajar precisamente con la propia carta en esto que mencionamos, ¿no? De no quedarnos con las partes disconexas, ¿no? No quedarnos con, bueno, por ejemplo, en mi caso, tengo Júpiter en Géminis, ¿no? Bueno, no quedarse solamente con Júpiter en Géminis, dos puntos, tal cosa, sino tratar de ver a ese Júpiter en el contexto de la carta integral. En ese sentido, lo que propongo es esto, ver, jugar un poco con nuestra carta. Les leo lo que dice en el caso de Júpiter. Si bien en una excesiva generalización, y este exceso, la palabra exceso, bien puede atribuirse a lo jupiteriano, tal vez a lo inarmónico de Júpiter, ¿no? Bien, si bien en una excesiva generalización se suele decir que la casa en donde tengas a Júpiter es tu área de vida más beneficiada, más protegida, etc., lo cierto es que habría que sumar otros factores para verificar que eso sea efectivamente así. De vuelta, saliéndonos de la fórmula, ¿no? Júpiter en tu casa, en la casa en la que esté, beneficia a esa casa. Depende. Depende, hay que ver un montón de factores, hay que ver si ese Júpiter está afligido o no. Pero, más allá de esto, sí podríamos afirmar que en ese ámbito tenemos acceso a enseñanzas muy significativas que nos pueden ayudar a crecer y a expandirnos en todos los niveles. Por lo tanto, te proponemos un ejercicio completando las líneas de puntos. Y acá vienen estas líneas de puntos que podemos, no sé, podemos fotocopiar esto o podemos simplemente ejercitarlo en archivo de Word o lo que sea, pero nos pueden ayudar para entender de qué se trata nuestro Júpiter, de qué va, cuáles son sus fortalezas, de qué manera nos puede ayudar. Por ejemplo, siento que mi vida está estancada, varada, siempre en el mismo lugar, repitiendo siempre las mismas cosas. Eso podría ser algo inarmónico de lo jupiteriano. Sentir que la cosa está demasiado estancada y que no crecemos, que estamos en el mismo lugar, varados. Entonces, conectando bien con nuestro Júpiter, podríamos abrir un poco la puerta a ese crecimiento en nuestra vida. Determinada dinámica inarmónica de mi carta, por ejemplo, la interacción baja entre el Sol, la Luna y el ascendente, aunque pueden, digamos, agregar otros factores que sientan que los están como frenando, Saturno, qué sé yo.
y acá pongo una línea de puntos para completar esos factores que sientan que los están frenando. Y si no saben, si no los pueden asociar a factores astrológicos, simplemente pueden enumerar las cosas que sienten que los están trabando, ¿no? Me hace sentir que ya no queda nada nuevo por conocer, ningún destino nuevo por explorar, etc. Sin embargo, en este ámbito, el ámbito, cuando hablamos de ámbitos de vida, hablamos de las casas. Hay un capítulo donde exploramos todas las casas. En este ámbito, es decir, la casa en donde tengas presentes a Júpiter, y ahí pongo un espacio en blanco, para que ustedes completen, y a través de estas cualidades, el signo de tu Júpiter, y de vuelta un espacio en blanco, para ver las cualidades propias de ese signo, vuelvo a sentir que el mundo es un lugar lleno de posibilidades ilimitadas de conocimientos, optimismo y expansión. Y acá en el libro lo que agrego es una carta de referencia de una persona que nos da su testimonio respecto de cómo vive los diferentes factores de su carta, según la perspectiva de la persona. Bien, no vamos a marcar cuestiones específicas de esta persona puntualmente, pero habla de que se siente estancada en determinada área específica, de determinadas cuestiones de su vida en donde siente que no puede crecer, no puede evolucionar, y dice: sin embargo, en mi hogar, en la cercanía de mi ámbito familiar, con el apoyo de mi gente. ¿Por qué? Porque la persona tiene Júpiter en la casa 4. Entonces está hablando del hogar, orígenes, núcleo familiar o bien núcleo de pertenencia. Júpiter está en la casa 4, entonces opera en ese ámbito de vida a través de esos simbolismos propios de esa área de vida. Y a través de las cualidades de mi Júpiter en Géminis, tiene Júpiter en Géminis como yo, esta persona, por ejemplo, dar clases online desde mi casa. Eso es un simbolismo integrado que bien puede aplicarse a Júpiter en Géminis en la 4. Dar clases, simbolismo jupiteriano, simbolismo que también podría ser afín a Géminis en la casa, en el hogar, la casa 4. Bien, vuelvo a sentir, desde conectar o dar clases, por ejemplo, online desde la casa, vuelvo a sentir que el mundo es un lugar lleno de posibilidades ilimitadas de conocimientos, optimismo y expansión. Debo decir, dice esta persona, que trabajar desde casa, teniendo a Júpiter en casa 4, y dando clases además, que es un simbolismo claramente jupiteriano-geminiano, ha significado una ayuda tremenda para conectar sanamente con su simbolismo. O sea que, claro, acá vemos esta persona que, digamos, sintiéndose estancada por determinadas activaciones de su carta, sintiendo que no crecía, que no evolucionaba, conectando con el simbolismo del saber, del conocimiento, de la transmisión de ese conocimiento, de esas nociones geminianas, desde su casa, o sea, o rodeado de su gente, o rodeado de un núcleo de pertenencia, puede crecer y puede nuevamente sentir que se le abren las puertas y que conecta con una vida más plena, más rica, más armoniosa, etc. Así que bueno, un ejemplo de cómo podrían utilizar este libro para conectar mejor con lo jupiteriano. Terminamos entonces con el video de hoy. Me voy así, con el librito mostrándolo, y nos vemos en el video que viene.